Poca gente lo sabe, pero la muerte de Goliat no fue el fin de la amenaza. Fue el inicio de algo aún más sombrío. Cuando el gigante cayó en el valle de Elá, el suelo tembló. Pero no fue solo por causa de su cuerpo. Algo invisible se agitó en ese instante, un juramento silencioso, un espíritu de venganza ancestral que se encendió entre los últimos gigantes del linaje caído. Goliat era apenas la cara más visible de un linaje espiritual deformado, enraizado desde los días en que los ángeles caídos corrompieron la creación. La mayoría recuerda la onda de David, el valor frente al enemigo, pero pocos ven lo que había detrás de la figura del filisteo, un linaje maldito, nacido del cruce entre lo sagrado y lo profano, cargado de odio contra el cielo. No era solo un conflicto político o militar, era un intento demoníaco de impedir la promesa mesiánica. Cuando Goliat cayó, 4 otros gigantes se levantaron en secreto, hermanos sedientos de venganza, cargando la memoria de la sangre y la deshonra espiritual de su clan. Venían de Gat, una ciudad más conocida por su nombre que por su función. Pero Gat no era solo una ubicación, era un portal espiritual, una fortaleza de resistencia al plan divino. Allí se escondían los refaitas, los descendientes de las líneas corrompidas de Génesis 6, los que sobreviven en las sombras de la historia, esperando el momento justo para atacar de nuevo. Ellos no olvidan, no perdonan, no retroceden. Mientras los ojos de Israel estaban puestos en coronaciones y conquistas, una guerra invisible continuaba. Una guerra librada entre bastidores, con guerreros anónimos enfrentando gigantes deformados que representaban más que músculos y lanzas. Representaban el propio sistema del mundo, con su burla a lo sagrado, su oposición demoníaca y su intención de destruir la lámpara de Israel. Y lo más aterrador, esa guerra no ha terminado. Así que si piensas que la historia de David y Goliat es solo una escena de valor ante un enemigo físico, prepárate. Lo que viene a continuación revela alianzas espirituales, portales olvidados, herencias malditas y un campo de batalla que aún late hoy, en los intersticios del mundo. Deja tu like en el video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este viaje te llevará por caminos que pocos se atreven a seguir y que quizás nunca vuelvas a ver de la misma forma. La caída de Goliat fue un hito visible en el campo de batalla, pero en el mundo invisible resonó como un grito de guerra. El cuerpo cayó, pero el espíritu de rebelión se esparció como humo por las tierras de los filisteos. Un linaje antiguo había sido herido, y las líneas espirituales que unían a los gigantes con el pasado se agitaron con sed de reparación. Mientras Israel celebraba, los hermanos de Goliat sellaban, en silencio, un pacto de venganza. No sería solo contra un hombre, sino contra todo lo que él representaba. David, aquel día, no derribó solo a un guerrero, humilló al linaje de los refaitas, antiguos descendientes de los Nefilim de Génesis 6, que cargaban dentro de sí la deformidad espiritual heredada de la mezcla entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Aquella victoria rasgó la carne de la memoria ancestral, reabriendo heridas dejadas por el diluvio cuando Dios purificó la tierra, pero permitió que semillas sobrevivieran en las grietas del mundo. Ahora brotaban en el territorio filisteo, inflamadas por la ira. Gat, la ciudad natal de Goliat, era conocida como una de las fortalezas más resistentes del territorio enemigo. Pero en la dimensión espiritual, era más que un bastión militar. Era un portal espiritual, donde gigantes y guerreros, influenciados por linajes corrompidos, se preparaban para resistir la expansión de la alianza divina. Mientras otros territorios caían ante el avance de Israel, Gat resistía. Allí se escondían batallas olvidadas, libradas entre hombres y sombras, entre lo visible y lo eterno. Los hermanos de Goliat, testigos silenciosos de aquella humillación, fueron marcados por una herencia maldita,
No solo esperaban el momento justo, llevaban dentro de sí el espíritu de los refaítas, la energía rebelde que se opone al orden de Dios desde los comienzos. En sus corazones no había solo odio por David, sino un rechazo a la promesa que él encarnaba, la promesa mesiánica. Lo que cayó en el valle de Elá fue un cuerpo, pero lo que se levantó de allí fue la resistencia espiritual. Y mientras muchos pensaban que la batalla había terminado, la guerra invisible apenas comenzaba. La derrota pública de un gigante desató la activación silenciosa de otros 4. La sangre derramada se volvió memoria espiritual, y el vacío dejado por la caída de Goliat sería llenado con sed de destrucción. La lámpara de Israel comenzó a brillar más fuerte, y por eso mismo se volvió blanco directo de las tinieblas. El campo de batalla ahora se desplazaba hacia las profundidades del espíritu. Las Escrituras dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y de ellas nacieron los gigantes, los Nefilim. Muchos leen esto como mito, pero quien tiene ojos espirituales percibe que allí se inició el linaje corrompido. Una generación híbrida, fruto de ángeles caídos que transgredieron sus límites, generando seres deformados no solo en la carne, sino en el espíritu. No eran solo grandes en estatura, sino profundos en resistencia a lo sagrado. Esa herencia no fue destruida en el diluvio, solo camuflada. Las aguas borraron muchos nombres, pero la deformidad espiritual atravesó los siglos y se escondió entre pueblos que no pertenecían a la alianza, entre ellos los filisteos. Para ellos, esos gigantes no eran aberraciones, eran héroes, guardianes, instrumentos de poder. Goliat era apenas uno entre muchos. Los que venían de Gat llevaban rasgos físicos y espirituales de aquella descendencia maldita. Génesis 6 no es solo una introducción sombría a la historia de la humanidad. Es una clave espiritual que revela cómo líneas espirituales de oposición demoníaca se infiltraron en los destinos de naciones enteras. Los refaítas, hijos de esa mezcla, se convirtieron en oponentes directos del plan eterno de Dios. Por eso, cuando Goliat se levanta contra Israel, no lo hace como un guerrero cualquiera. Él representa el antiguo enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y la rebelión. La victoria de David cortó la carne, pero no alcanzó la raíz. Los hermanos de Goliat permanecieron vivos, cargando el peso de una historia enterrada en los bastidores del tiempo. Cada uno de ellos no era solo un soldado, era una memoria viva del error original, un intento continuo del infierno por perpetuar el linaje de los Nefilim. Y mientras el pueblo celebraba al rey, esas figuras se fortalecían, alimentadas por la burla de lo sagrado y por la ausencia de vigilancia espiritual. La Biblia revela fragmentos, pero el espíritu de discernimiento conecta las piezas. Lo que parecía solo un relato antiguo, hoy revela un patrón recurrente. El sistema del mundo exaltando lo que está deformado, celebrando la rebelión, mientras silencia la verdad. Los gigantes nunca fueron solo físicos. Simbolizan todo lo que se opone a la pureza, a la obediencia, a la promesa. Y cuando ese linaje se manifiesta, siempre carga un objetivo: impedir el avance del propósito eterno de Dios. Gat no era una ciudad común, era el útero de la rebelión. El nombre, que significa puerta, revela más que geografía. Apunta a un acceso espiritual, un punto de convergencia entre lo visible y lo invisible. Fue allí donde nació Goliat, el gigante que desafió al ejército del Dios viviente. Pero él no fue el único. Gat albergaba a los últimos remanentes de los refaítas, gigantes que llevaban en sus cuerpos deformados la semilla maldita de los Nefilim, un santuario profano dentro del territorio filisteo. Mientras los israelitas avanzaban sobre Canaán, destruyendo altares paganos y cumpliendo promesas, Gat permanecía intacta. Era como si algo espiritual sostuviera su estructura.
Muchos estudiosos la ven como una fortaleza militar, pero los que miran con ojos espirituales reconocen allí un reducto de oposición demoníaca. La ciudad cultivaba ideologías corrompidas, tradiciones que celebraban el linaje de los gigantes y se burlaban de la santidad de Israel. Era más que resistencia, era rebelión institucionalizada. La presencia de gigantes allí no era casual. Representaban una fuerza espiritual que actuaba como guardiana de portales, bloqueando la expansión de la verdad y la justicia. La influencia de Gat era tal que incluso grandes guerreros de Israel temían su nombre. Pero la verdadera amenaza no venía de los muros, sino de lo que protegían: rituales ocultos, alianzas con espíritus caídos y una cultura construida para resistir al Dios de Israel. Era allí donde se preparaba el contraataque, y no por casualidad, los hermanos de Goliat salieron exactamente de esa ciudad. No surgieron de la nada, fueron moldeados por un ambiente saturado de tinieblas, de mentiras y de odio ancestral contra la promesa mesiánica. Gat era una incubadora de gigantes espirituales, monstruos que representaban la deformación de la creación original. Y mientras las trompetas de Israel sonaban alabanzas, los tambores de Gat marcaban el ritmo de una venganza espiritual a punto de ser liberada. El pueblo de Dios había derribado a uno, pero el terreno aún latía con la memoria de todos los demás. Las estructuras demoníacas de Gat no mueren con un solo golpe, se reinventan, se ocultan y esperan el momento justo para actuar. Por eso, mientras los ojos estaban en el trono de David, portales espirituales seguían abiertos en Gat, llamando a nuevos agentes de la oscuridad. Allí, el próximo capítulo de la batalla ya estaba en formación, escondido entre las piedras del olvido. Eran cuatro sombras de un pasado que se negaba a morir: Isbi-Benob, Saf, Seife, Lami y el gigante de 6 dedos no eran solo hermanos de sangre, eran extensiones de un mismo espíritu. Nacidos en Gat, moldeados por el dolor de la derrota de Goliat, llevaban dentro de sí la misión silenciosa de restaurar el honor herido del linaje de los refaítas. No actuaban con prisa, sino con precisión. La espera por el momento justo formaba parte del ritual. No se trataba solo de justicia tribal, era una venganza espiritual con raíces profundas en Génesis 6, con sed de revancha contra el orden divino. Cada uno de ellos simbolizaba un aspecto de la deformación causada por la mezcla entre cielo y tierra: la fuerza descomunal, el odio ciego, la arrogancia espiritual y la herencia rebelde. No venían a guerrear como los hombres, venían a corregir una humillación espiritual y a borrar de la historia el nombre de aquel que osó desafiar su estirpe. La fama de David se esparcía como fuego en paja seca, y eso era intolerable para los que se alimentaban de la burla de lo sagrado. El niño que venció al campeón filisteo se había convertido en rey, y su unción amenazaba la propia existencia de los gigantes. La venganza entonces no sería solo personal, era estratégica. Derribar a David sería derribar la lámpara de Israel, silenciar la voz del Altísimo y retrasar el avance de la promesa mesiánica que los antiguos temían. Esos hermanos no atacaron todos a la vez. Vinieron en momentos distintos, como si siguieran un guión sombrío trazado en los bastidores del mundo espiritual. Sus apariciones eran precisas, en escenarios de vulnerabilidad, donde esperaban encontrar a David exhausto, desprotegido. En cada intento se encendía un enfrentamiento espiritual que exigía discernimiento, fidelidad y la actuación de siervos fieles. El enemigo era físico, pero la batalla se libraba en lo invisible. La aparición de esos 4 gigantes expuso más que el odio de un linaje caído. Reveló un ciclo espiritual que se repite en cada generación. Cuando los fundamentos del reino comienzan a establecerse, la oposición demoníaca se reorganiza. Y muchas veces,
no viene como multitud, sino como agentes elegidos para alcanzar puntos estratégicos. En ese contexto, cada hermano de Goliat era una pieza de un juego milenario, y el objetivo era claro: apagar la luz, comenzando por el ungido. Isbi-Benob fue el primero en moverse, no en medio de multitudes, sino en la sombra del agotamiento de David. El rey ya no era el joven de pasos ágiles y manos firmes, cargaba el peso de la corona, de las guerras y de la edad. Y fue exactamente allí donde el gigante atacó. Con su lanza pesada y su espada amenazadora, Isbi-Benob se acercó como segador silencioso con una misión clara: eliminar la luz que aún iluminaba a Israel. Quería apagar la lámpara antes de que encendiera el destino final del pueblo. Este no era un combate entre iguales, era un enfrentamiento entre la unción debilitada de un siervo exhausto y el impulso ciego de la venganza espiritual. Isbi-Benob no gritaba, no se burlaba, simplemente avanzaba. Representaba el tipo de enemigo que actúa cuando nadie está mirando, cuando el guerrero está cansado, cuando las manos tiemblan y el cuerpo ya no responde. Su fuerza era descomunal, pero el verdadero peligro estaba en el momento que eligió para atacar. Pero donde hay debilidad humana, también hay espacio para que se manifieste la alianza divina. En el momento en que todo parecía perdido, surge Abisai, sobrino de David, símbolo de la nueva generación de guerreros fieles. Sin necesitar títulos ni reflectores, se posiciona con valentía y discernimiento. Su intervención no fue solo física, fue un acto de intercesión espiritual, rompiendo el ciclo de muerte que se acercaba al trono. Salvó al rey, pero también preservó la continuidad del plan eterno de Dios. Esa batalla nos revela algo valioso: la guerra espiritual no depende solo de líderes, sino de corazones posicionados. David fue grande, pero en ese momento, quien sostuvo la promesa fue un siervo invisible a los ojos de la multitud. Isbi-Benob casi lo logró. Por poco, la lámpara de Israel no se apagó. Pero el celo de Dios se manifestó a través de quien estaba atento, listo para actuar cuando la sombra más oscura se acercó al altar de la promesa. El intento de Isbi-Benob falló, pero la advertencia fue clara. Los últimos gigantes ya no venían a desafiar ejércitos, venían a matar reyes. Conocían los blancos y sabían dónde herir. Lo que estaba en juego no era solo una vida, sino el avance de un linaje escogido, de un llamado al trono eterno. La resistencia fue quebrada en ese momento, pero otras figuras deformadas aún se movían en las tinieblas, y el campo de batalla espiritual seguía en silencio, esperando el próximo enfrentamiento. Saf, el segundo hermano, vino como un aplastador. Su nombre significa literalmente el que devora o aplasta. Y no era por casualidad. Era el peso bruto de la furia, la fuerza del linaje de los refaítas manifestándose contra el pueblo del pacto. Saf no era sutil. Representaba la fuerza opresiva de las tinieblas, el tipo de enemigo que intenta vencer por la brutalidad, por la intimidación, por el dominio territorial. Su cuerpo era la continuación del espíritu de Goliat. Pero su misión era más sombría: vengar el nombre olvidado en el polvo del valle. Frente a él, uno de los valientes de David se levantó. El texto no glorifica al guerrero, no llena de detalles, pero la victoria está registrada. Esto nos muestra un patrón espiritual profundo. Los siervos fieles vencen a los gigantes silenciosamente, sin aplausos, sin corona, pero con valentía. Saf cayó, y con él otro eslabón de la herencia maldita fue roto. Pero la furia no cesó. El linaje corrompido aún tenía aliento, y el próximo que se levantaría cargaba una furia más íntima y personal. Lami, el tercer hermano, era semejante a Goliat. Su nombre significa el que se opone o desafía. Algunos estudiosos creen que era el hermano más cercano físicamente, quizás incluso en apariencia, un reflejo espiritual del propio Goliat. Derrotar a Lami
Era como derribar nuevamente al fantasma del pasado. El enfrentamiento con él fue una repetición sombría del Valle de Elá, pero con un detalle. Ahora no era David quien sostenía la onda, sino un nuevo guerrero entrenado en silencio, moldeado por fidelidad y resistencia. Y entonces surge el más enigmático, el gigante de 6 dedos, con 24 dedos en total, señal de una deformidad espiritual visible. Era la evidencia viva de que ese linaje no solo resistía, sino que también se deterioraba, mutaba, intentaba sobrevivir a toda costa. Esa deformación era más que física, simbolizaba la corrupción progresiva de la creación. Era el intento del infierno de prolongar su linaje con restos de lo que un día fue majestuoso, pero que ahora se volvía grotesco. Ese guerrero también cayó, pero cada victoria dejaba un rastro de advertencia. Los gigantes no desisten con facilidad. Incluso derrotados, dejan tras de sí el polvo de la rebelión, el espíritu de la burla, el veneno de la oposición. Lo que comenzó como venganza, ahora se revelaba como parte de una guerra espiritual mucho mayor, donde cada batalla escondía una embestida contra el plan eterno de Dios. Y aunque los cuerpos cayeran, el espíritu que los animaba aún buscaba nuevas formas de atacar. Todos recuerdan a David y Goliat. La imagen del pastor enfrentando al gigante con una honda está en las canciones, en los libros infantiles y en las predicaciones más populares. Pero cuando se trata de las batallas posteriores, donde otros 4 gigantes fueron vencidos por guerreros anónimos, el silencio es ensordecedor. No hay canciones sobre Isbi Benob, ni representaciones artísticas de Abisai salvando al rey. Esas guerras desaparecieron de la memoria colectiva, como si nunca hubieran ocurrido, pero fueron reales y espiritualmente decisivas. Lo que este olvido revela es más que un descuido histórico. Es un patrón espiritual profundo. El reino muchas veces se sostiene por medio de batallas ocultas, libradas por personas comunes, lejos de los aplausos. Los últimos gigantes no cayeron en escenarios públicos, sino en trincheras silenciosas, donde solo la fidelidad sostenía la espada. Esto incomoda al sistema religioso, que prefiere héroes carismáticos a siervos invisibles, pero en la lógica divina, son los anónimos quienes sostienen la lámpara de Israel. Estas historias ocultas nos recuerdan que la guerra espiritual más peligrosa es aquella que nadie celebra. Es fácil alabar cuando hay victorias grandiosas, pero difícil reconocer a los que permanecen firmes cuando el enemigo ataca en silencio. El mundo valora el escenario, Dios valora el posicionamiento. Y muchas veces, los que mantienen viva la herencia de la promesa son justamente aquellos que no tienen sus nombres grabados en monumentos, sino en el corazón del Altísimo. Esta omisión también denuncia el pragmatismo moderno, que solo valora lo que genera clics, vistas y prestigio. En esa lógica, las batallas olvidadas no tienen relevancia, pero en el mundo espiritual fueron ellas las que impidieron la destrucción completa del linaje real. Fueron ellas las que preservaron la promesa mesiánica, las que mantuvieron encendida la luz que conduciría al nacimiento del Redentor. El silencio de los registros no disminuye el poder de los hechos, solo revela la ceguera espiritual de quien no quiso ver. El hecho de que nadie hable sobre esos gigantes no los hace menos reales. Al contrario, es ese silencio el que revela la profundidad de la guerra invisible. Son esas lagunas en los textos las que abren puertas para discernir lo que el Espíritu aún está revelando. Porque mientras muchos repiten la vieja historia, hay una generación siendo llamada a recordar las batallas que sostuvieron la promesa. Aquellas que no se convirtieron en salmo, pero que se volvieron fundamento para la eternidad. Ya no empuñan lanzas ni usan armaduras de bronce, pero los gigantes aún caminan entre nosotros. Su forma cambió, pero el espíritu permanece.
Hoy no se esconden en ciudades como Gat, sino que se disfrazan en sistemas que se burlan de lo sagrado, estructuras ideológicas que rechazan la palabra, culturas que celebran la deshonra. Son remanentes espirituales del linaje caído, operando de forma sutil pero eficaz para apagar lo que Dios estableció. Estos nuevos gigantes son habilidosos, no rugen como Goliat, pero seducen, manipulan, distraen. Están en las universidades, en las redes sociales, en los gobiernos, en los medios, en las narrativas que transforman la verdad en locura y la mentira en sabiduría. El mismo espíritu de los refaítas que se manifestaba con fuerza bruta, hoy actúa mediante argumentos refinados, burla de lo sagrado y de construcción espiritual disfrazada de progreso. Es la resistencia espiritual con nuevo lenguaje. Ya no podemos reconocerlos por su tamaño, sino por sus frutos. Oprimen la fe, ridiculizan la obediencia, destruyen la identidad espiritual de los hijos de Dios. El sistema del mundo se ha vuelto el nuevo campo de batalla, y aquellos que se atreven a levantarse con fe son marcados de inmediato, no con espadas, sino con etiquetas, acusaciones y cancelaciones. Es la guerra invisible, donde los gigantes no quieren tu cuerpo, sino tu conciencia, tu fe, tu voz. Muchos piensan que los Nefilim fueron enterrados, pero el espíritu de rebelión sigue operando. La diferencia es que ahora se expresa en formas aceptables, sofisticadas, normalizadas. La agenda es la misma: resistir el propósito eterno de Dios, desacreditar la promesa mesiánica, callar a los que aún sostienen la lámpara de Israel con fidelidad. El enemigo no se detuvo, solo se adaptó, y su actuación es más eficaz cuando el pueblo de Dios está distraído. La caída de los antiguos gigantes fue física, pero la batalla actual es espiritual, y muchos no lo perciben porque esperan ver monstruos, cuando en realidad deben discernir portales espirituales abiertos en las ideas, en las emociones y en los deseos humanos. Esta generación está siendo probada no por lanzas, sino por narrativas. Y solo los que tienen discernimiento, valentía y fe inquebrantable lograrán resistir, sin espada en mano, pero con el corazón lleno de la palabra. La generación de David pasó, pero la espada no cayó al suelo. Aún está en pie, no en manos de reyes visibles, sino en el espíritu de aquellos que fueron llamados a permanecer. Dios no busca celebridades espirituales. Él busca siervos que, como Abisai, Elhanán y Jonatán, no dudan cuando aparecen los últimos gigantes. No buscan gloria, buscan propósito. Son aquellos que reconocen que la guerra nunca fue sobre fama, sino sobre preservar la promesa. En tiempos de resistencia espiritual, la fidelidad vale más que la habilidad. Lo que venció a los gigantes no fue el brazo fuerte, sino la consagración silenciosa de quien estaba listo. La verdadera espada no es de hierro, está hecha de la palabra viva de Dios, afilada por el tiempo en oración, fortalecida por la intimidad con el cielo. En cada generación, el Eterno busca corazones que no negocian la verdad, que no se inclinan ante la presión, que permanecen en posición cuando todo tiembla. Los héroes del reino no siempre son recordados por la historia de los hombres, pero en el cielo sus nombres resuenan como trompetas. Son los que sostienen el altar mientras otros descansan, los que resisten al sistema incluso cuando todos se adaptan. Siervos fieles que no necesitan audiencia para luchar, solo convicción. Son ellos los que siguen en pie cuando aumenta la burla de lo sagrado, cuando la deformación espiritual se esparce, cuando los portales se abren nuevamente. No importa cuán escondida parezca tu batalla, puede ser lo que sostenga a toda una generación. Porque fue un Abisai en el momento justo quien salvó el linaje real. Fue un Elhanán silencioso quien derrotó a uno de los últimos gigantes. Y eres tú, posicionado en fe, quien puede volverse parte de ese linaje de resistencia. La espada está en pie,
pero solo será empuñada por aquellos que oyeron el llamado, incluso sin clarines, incluso sin reconocimiento terrenal. Hay un llamado en marcha. No está estampado en espectaculares espirituales, pero late en el corazón de los que aún sienten la voz del Altísimo, aquellos que disciernen el tiempo, que no han olvidado las batallas olvidadas, que aún cargan la memoria de la sangre y la esperanza del reino. La guerra aún continúa y Dios sigue buscando, no a nuevos David, sino a siervos dispuestos a mantener lo que fue conquistado con sudor, fe y lágrimas. La historia comenzó con una piedra en la honda de un pastor, un arma improbable, simple, despreciada por muchos, pero fue ella la que derribó al mayor símbolo de la rebelión espiritual. Aquella piedra no era solo un proyectil, era un recordatorio de que Dios usa lo improbable para confundir al soberbio. Pero el tiempo pasó. La piedra fue olvidada, la honda dejada de lado. Y con eso, los gigantes volvieron a caminar con otros nombres y otros rostros. Cuando las armas de la fe son tratadas como símbolos antiguos, el enemigo se reorganiza. No porque se haya vuelto más fuerte, sino porque el pueblo se acomodó. El olvido de la piedra no es solo histórico, es espiritual. Es la señal de que la generación perdió el discernimiento, cambiando la simplicidad del poder por estrategias humanas. Y los gigantes que antes caían con un toque de fe, ahora se levantan con fuerza ante corazones vacíos de convicción. El regreso de los días de Noé no se da solo con violencia o perversión, sino con la completa indiferencia espiritual. Las personas siguen como si nada estuviera ocurriendo, mientras portales espirituales se reabren, linajes caídos se reorganizan y voces proféticas son silenciadas. Todo eso ocurre cuando la piedra es olvidada, cuando la unción de David es tratada como folclore y cuando la resistencia espiritual se vuelve opcional. Este es el último llamado, no para empuñar espadas literales, sino para recuperar la memoria del pacto, para recordar de dónde venimos, qué nos trajo hasta aquí y qué está en juego. Porque cuando los gigantes regresan, no buscan multitudes, buscan a los distraídos. La lámpara de Israel necesita permanecer encendida, pero eso solo será posible si alguien se posiciona con fe inquebrantable, con el espíritu preparado y el corazón firme ante la batalla. La piedra aún está disponible, la fe aún vence gigantes, pero será necesario valor para romper con la comodidad, ver las batallas invisibles y levantarse como guardián de la promesa. Porque los gigantes nunca fueron solo el problema de David, son la prueba de toda generación. Y la pregunta permanece: ¿quién se levantará cuando todo parezca olvidado? Ahora que conoces la verdad oculta detrás de la caída de Goliat, yo te pregunto, ¿cuántos gigantes espirituales se han levantado a tu alrededor? Y tú ni te diste cuenta. ¿Cuántas veces el enemigo atacó en silencio, esperando tu cansancio, tu distracción, tu desánimo? ¿Y cuántas veces Dios puso una piedra en tus manos, pero dudaste en lanzarla? Los gigantes aún caminan, pero solo prevalecen donde no hay posicionamiento. Este guión no es solo una historia bíblica, es un llamado, un recordatorio de que la resistencia espiritual es diaria y que siervos fieles aún son la clave para mantener viva la promesa mesiánica. No se trata de ser un David famoso, sino de ser un Abisai presente, listo para actuar cuando todos piensan que ya es demasiado tarde. El mundo actual intenta ocultar estas guerras, transformar la fe en adorno y la palabra en opinión. Pero tú no fuiste llamado para esconderte. Fuiste llamado para discernir, resistir y luchar como guardián de la verdad. Esta historia resuena hasta hoy porque no ha terminado. Continúa a través de tu vida, de tus decisiones, de tu valor para levantarte en tiempos de silencio. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Solo vas a mirar o vas a posicionarte? ¿Vas a dejar que los gigantes sigan reinando sobre los corazones?
¿O vas a convertirte en la voz que restaura la memoria espiritual de esta generación? La elección está frente a ti, como la onda frente al valle. Dios aún busca a aquellos que no olvidan la piedra. Si este mensaje te tocó, deja tu like, compártelo con alguien que necesita despertar espiritualmente y suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque aquí descubrirás verdades que el sistema intentó borrar y te prepararás para batallas que la mayoría ni siquiera percibe que está librando.